el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, los versos 1 al 10. Santiago, capítulo 4. Leemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú me uses como un vaso, un instrumento tuyo, Señor, que seamos edificados por tu palabra, Señor. Habla cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. No tan solamente oidores. Guíanos, Señor, y que entendamos tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A modo de introducción, vamos a leer en el capítulo anterior, el capítulo 3, desde los versos 14 al 17. Vamos a leer estos versos. Aquí la palabra del Señor nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El libro de Santiago fue escrito por Santiago el Justo, ¿verdad? Este hermano del Señor Jesucristo, como coinciden casi todos los eruditos, los estudiosos, y le escribe a las 12 tribus que estaban dispersas, ¿verdad? Los cristianos, el llamado era predicar en Jerusalén, Judea, y cuando viene la persecución, el imperio romano hace que se dispersen las iglesias. Fue una obra de Dios también, de que el evangelio se expandiera. Y al escribirle a cristianos que estaban en estas diferentes regiones, vemos que había un llamado a que andaran con esa sabiduría que viene de Dios, que es pacífica, no esa terrenal, animal, diabólica, esa que no proviene de Dios. Entonces, en muchos casos, tristemente en iglesias se está obrando con esa sabiduría inapropiada, la terrenal, animal, diabólica. Y con este contexto vamos a entender que hay casos de celos, de contienda, y ahora entramos en el capítulo 4, el pasaje principal propiamente. Pero vamos a entender que la sabiduría terrenal causa desorden, mientras que la sabiduría celestial lleva a la paz. Lleva a la paz, lo que trae bendición, esta clase de sabiduría. Entonces ya en el verso 1 de Santiago 4, la palabra del Señor nos hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí la palabra del Señor dice claramente cuál es el origen de las guerras y de los pleitos que hay entre los creyentes, las pasiones humanas. El ansia de placeres. El original dice placeres, la palabra heidonai, que significa, de donde viene hedonismo eventualmente. Esa búsqueda de placeres, algunas versiones han puesto concupiscencia, muchas de ellas placeres, otras pasiones. Pero en este contexto, deseos de placer, esa búsqueda de placer sensorial y bienestar inmediato, placeres
estos placeres incitan al deseo y se procura la satisfacción a costa del prójimo, y por eso vienen las guerras y los pleitos, porque la persona quiere lo suyo, está buscando lo suyo. Y Dios debe ser la prioridad principal, la preocupación principal en nuestras vidas, no la búsqueda de placeres. Entonces esas pasiones combatiendo dentro de los miembros de la persona es lo que va a llevar a ¿qué? A que haya guerras y pleitos entre los hermanos. Ahí está el origen, en la palabra del Señor. El verso 2 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Una búsqueda egoísta de esos anhelos, de esos placeres, esa ansia de satisfacer esos deseos, y va llevando a la persona a codicia. Quiere lo suyo, quiere posesiones, quiere reputación, gratificación sexual, dinero, poder, afecto de otra persona, posesiones, etcétera, sin pensar en el prójimo, sin pensar en el bienestar del otro. Por eso surgen las guerras y los conflictos, por esas pasiones. Pero ahora la palabra del Señor pasa a decir: codicias y no tienes, ¿verdad? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Algunas versiones han hecho como un cambio y han dicho codician y matan. Vinculan matar con la codicia. Y en el caso del rey David, vemos que ese deseo por esa mujer ajena, esa Betsabé, lo lleva incluso a matar a Urías. Luego de consumado su pecado, ¿verdad? Tuvo que también matar para encubrir. Pero podemos estar nosotros en afanes, codiciando y no teniendo, matando, que sería el extremo de un comportamiento destructivo, donde decidimos acabar con la vida de otra persona para así resolver un problema que sabemos que no resuelve nada, y que la persona después acaba en la cárcel años y años, ¿verdad?, arrepentida de lo que pasó. Pero algunos entienden que quizás no sea matando literalmente, sino que algo lo vinculan más a envidia o odio. Matando de envidia o de odio están ustedes como cristianos, y no quizá matando. Yo me inclino más a que sea matando, y que el cristiano puede llegar hasta matar en su codicia y envidia, ese pecado terrible que en la sociedad tiene consecuencias de muchos años en prisión. Pero todo esto sin alcanzar el objetivo. Es decir, estar en todo este proceso de tener codicia, envidia, puede llegar a matar, lo que sea, arder de envidia, pero entonces no tener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque es algo que ni siquiera se lo está pidiendo a Dios. Está en tu humano razonamiento diciendo: yo tengo mis derechos y esto debe ser así, eso es lo que me corresponde, o etcétera, etcétera, con tus argumentos, y no estás presentando a Dios en oración esa necesidad, esa petición. En el fondo vamos a ver que son oraciones, son peticiones no planteadas a Dios en oración. No has pedido a Dios por eso. Peticiones no planteadas a Dios en oración no van a tener respuesta. Dice la palabra del Señor: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Peticiones no planteadas a Dios. Y claro está que no va a haber ninguna respuesta. Sencillamente es que no se van a nunca contestar porque nunca fueron pedidas a Dios. Esfuerzos humanos de codicia, de querer tener lo ajeno, eso es lo que yo quisiera para mí, envidia, wow, pero eso es lo que yo necesito, eso que tiene el otro, eso que tiene la otra, pero eso sin Dios, sin que sea la voluntad de Dios para tu vida. Lo vamos a ver en el próximo verso. Qué triste. Personas que fallan al no pedir a Dios, al ser confrontados con el espejo de la palabra, se darían cuenta que eso que están pidiendo, anhelando y codiciando y viendo en las revistas, en el catálogo y por internet, y en esa búsqueda de que cuando yo ahorre voy a conseguir esto, y esa codicia, esa envidia, eso es lo que yo quisiera. Y si realmente será la voluntad de Dios, nos daremos cuenta que muchas veces no, como en el próximo verso nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero te dice, tú no tienes porque no estás pidiéndole a Dios. Peticiones no planteadas, fallaste en no pedirle a Dios. Pero ahora te está diciendo, tú pides y no recibes. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo mal para gastar en tus deleites. Eso es lo que tú quieres para ti, para tu satisfacción personal.
Tú quieres una sala con esos muebles, una L y una vuelta y muchas cosas maravillosas, pero después no te hablen de célula en tu casa. Tú quieres ampliar, quieres tal cosa, pero no es para la gloria de Dios. Ese vehículo después tú vas a decir, como dijo un hermano, no, en este Mercedes-Benz yo nomás monto 4 personas y dejo un hermanito afuera que se vaya en carro público. Cuando todos sabemos que en cualquier carro caben 5, no decía, no, yo no monto más de tanta persona porque esto, aquello, mucha teoría. ¿Cuántas cosas podemos hacer para nuestro propio orgullo, nuestro egoísmo y después entonces el otro hermano olvidarnos del prójimo? ¿Qué Dios espera de nosotros? Que si estamos pidiendo, sea pidiéndole bien. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que me va a traer satisfacción personal a mí. Eso es lo que yo quiero. Ay, me quisiera ganar la lotería. Ay, Señor, que yo me gane la lotería. ¿Tú estás pidiendo bien? No, que yo voy a diezmar de eso. Y Dios quiere ese dinero que tantos padres dejaron de dar leche a sus hijos, como hemos dicho en otras ocasiones, tanta dinero de juego de azar, de que para la gloria de Dios, y tú queriendo después de que así que voy a remodelar mi casa o así voy a adquirir mi casa, y Dios te está diciendo, oye, no confíes en el azar. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, yo quisiera un Ferrari. ¿Para qué? ¿Cuántos hermanos van a montar en tu Ferrari? Ah, no, yo no estoy pensando en montar a nadie. Cuando yo salga por ahí a correr, a acelerar en las calles, en las autopistas, en la carretera. Entonces no se trata solo de pedirle a Dios en oración, que yo le voy a pedir a Dios, sino que le pida como correctamente, no le pida mal a Dios, porque si le está pidiendo mal no vas a recibir. Ya vimos que hay casos que la gente no está pidiendo, falla al no pedir, lo que está con codicia y envidia, pero ahora está pidiendo ¿cómo? Incorrectamente, pidiendo mal para gastar en sus deleites. Entonces en ese contexto, si no va conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, al agrado de Dios, esa petición no va a recibir respuesta. Puede parecerte a ti muy bonita, que eso es lo que yo quiero, que eso es lo que yo reclamo, que así que debe ser. Y Dios puede decir, no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, al pedir para gastar en tus deleites, estás pidiendo mal. Y esa es una de las razones de oraciones no contestadas. Oraciones que Dios dice, no, voy a contestarla. Una de ellas, porque Dios también puede decir, te espera, o sencillamente tengo algo mejor para ti. Pero cuando dice pedís mal, no recibí porque pedís mal, ahí Dios, la respuesta que dio fue, no. ¿Entendido? Una de las razones por las que Dios dice no es esta. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedir algo que no va conforme a la voluntad de Dios es gastar nuestro tiempo y gastar nuestro aliento, si fue en voz alta, si fue de rodillas hablando con Dios, gastaste ahí saliva, tus cuerdas vocales emitieron sonidos, tu aliento, eso fue en vano todo eso. Porque tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, es perder tiempo. Pedir para gastar en tu propio deleite es pedir mal. Dios va a decir que no a esa petición. Dice 1 Juan 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está claro lo que está claro en la palabra del Señor en cuanto a cuando Dios oye una oración. Si es conforme a su voluntad, Él te va a escuchar, Él te oye. Si va conforme a su voluntad. Es decir, no es orar, pedir por pedir en esa boca. Algunos creen que yo tengo la facultad de declarar y pedir todo lo que yo quiero y Dios está para complacerme a mí. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Dios va a contestar lo que va conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si dice, sí, este es el tiempo mío para ti, mi hija. Para ti, mi hijo, este es el tiempo, Él te contesta. Si no, Él puede decir espera o puede decir no. Y vimos que si es para gastar en tu deleite, Él va a decir que no. Si no está ni siquiera pidiendo oraciones no planteadas a Dios, no espere que va a conseguirlo con tu esfuerzo humano tampoco. Primera de Juan 3, verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estás haciendo las cosas que le agradan a Dios?
Porque las cosas que tú le vas a pedir que van a ir en sintonía con la voluntad de Dios, el corazón de Dios va a tener buena respuesta a tus peticiones, por lógica. Y Dios la va a contestar, pero tú tienes que estar obedeciendo la palabra de Dios y haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Estás tú haciendo ambas cosas? ¿Estoy yo haciendo ambas cosas? ¿O solo estoy pidiendo por esa boca y Dios diciendo, ay, mi hijo, eso no es así, ay, mi hija, así que yo no voy a responderte en desobediencia? Tú no me estás agradando, ¿cómo yo te voy a contestar? Tenemos que revisarnos, hermanos, porque ya vemos otra de las razones condicionales para que Dios conteste la oración. Dios puede decir sí cuando tú estás en obediencia a Él y le estás agradando, y siempre que vaya conforme a su voluntad, pero como tú estás cumpliendo con esos requisitos, entonces Dios puede decir sí, voy a contestar esa petición. Verso 4 de Santiago capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy sencillo. ¿Quieres ser amigo del mundo? ¿Quieres serlo? Te vuelves enemigo de Dios. Es un adulterio espiritual con consecuencias. Este malvado sistema humano que está rebelde contra Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y si a ti te gusta, te fascina, te atraen las cosas de este mundo, y entonces tú vas cayendo en un adulterio espiritual, una enemistad contra Dios, y Dios va diciendo, ajá, te va dando la espalda, se va alejando. Entonces Dios, que es el esposo de la iglesia, cuando esas otras cosas del mundo son el centro de atención tuyo, de tu vida, tu mente, tu corazón, están esas cosas del mundo, esas vanidades, cosas que hoy son, que el año que viene después nos reímos de ellas, o en 5 años, 10, dicen, eso está obsoleto, eso no sirve, si era algo de tecnología, si eran otro tipo de cosas de modas que ya pasan, todo eso es temporal, es vanidad, es pasajero. La palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, en ese contexto caemos en un adulterio espiritual, porque Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas, y eso Él lo quiere procurar en nuestras vidas, pero también depende de nosotros que nos dispongamos a no ser almas adúlteras. Donde hay idolatría, donde se le está dando lugar a cosas, a personas, a otros objetos, el lugar de Dios, Dios está en desagrado. Y por eso dice, oh almas adúlteras, y le está hablando a cristianos. Le está diciendo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ningún siervo puede servir a 2 señores, y eso está claro en Lucas 16, verso 13, en la primera parte. No puedes tener idolatría a las cosas del mundo, amar y fascinarte a las cosas del mundo, y también amar a Dios. No puede ser. Las dos cosas van en contradicción. Santiago 1, verso 27, la segunda parte, nos aclara de guardarse sin mancha del mundo. Y está hablando de la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. Es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa segunda parte que estamos ahora enfocando, de guardarse sin mancha del mundo, es que el mundo no te contamina, el mundo no te atrae, no te gusta, no te agradan todas esas cosas del mundo. Muchas cosas Dios te puede dar como añadidura, como cosas sanas, buenas. Pero cuando el enfoque está en la búsqueda de estas cosas, estos placeres terrenales y esa reputación, esa gratificación sexual, ese dinero, ese placer, todas esas cosas que le desagradan a Dios, fuera del contexto donde Él lo ha diseñado, todo eso viene a repercutir en ser un alma adúltera, un alma que lo que ama es el mundo, cuando Dios quiere ser el centro de tu amor, que tú ames al Señor con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, Él ser lo principal en tu vida. Entonces la amistad con el mundo implica una fascinación por la farándula de este mundo, por cosas que vemos en la televisión. Y un americano que está pasando 5 o 6 horas diarias viendo televisión tiene fascinación con el mundo. ¿Cuántas horas dura el televisor tuyo encendido? ¿Cuántas cosas tú te estás llenando, tu mente, tu corazón, que son en el fondo son basura o que no te ayudan para nada en tu vida espiritual? Ropa, placeres, modas, lujos del mundo, querer parecerte al molde del mundo, cuando Dios dice que no te conformes
Este mundo te quiere amoldar a ti. Tú tienes que ver una transformación, una renovación de tu mente, tu entendimiento, que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios. Que tú cambies y dejes ese punto de vista de querer conformarte al mundo, querer parecerte al mundo. Eso va en contradicción con lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que tengas adulterio espiritual, que tú no seas un alma adúltera. ¿Hay síntomas en tu vida de amistad con el mundo? ¿Cómo están tus anhelos, tus gustos? ¿A qué tú le dedicas de tu lunes a sábado? ¿Cómo tú vives? ¿Cuáles son tus sueños, tus grandes anhelos? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? ¿Tú intercedes por otros? ¿Cómo tú oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? A cumplir la voluntad de Dios, a agradarle. ¿O es que estamos en esa fascinación por la cosa del mundo? Muchas veces los cristianos casi siempre tratan de justificarse con frases como esta. Pero es que todo el mundo lo hace. Pero es que así es que son las cosas hoy día. Pues tú estás como fuera, tú estás en el aire, pastor. Así que son las cosas hoy. Todo el mundo hace eso. Eso no es nada. Esas son frases que usan la persona para justificar ese adulterio espiritual. Y Dios dice, oh almas adúlteras. Esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y dice el verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo tiene un amor celoso por la iglesia, por ti. Tú que eres un alma del Señor, tiene un amor celoso por ti, es con celos, y Él no quiere que tú te pierdas, que tú te descarríes, te aparte de Dios, te vuelva al mundo y siga con tu adulterio espiritual y que no sea un alma adúltera. Él quiere que tú seas salvo, que tengas vida eterna y sigas en la carrera de la vida cristiana en santidad, en obediencia al Señor. Entonces, Él anhela celosamente, desea el Espíritu Santo tenernos por suyos. No quiere rivales, sino que amemos y seamos fieles a Dios. Que tú ames a Dios, seas fiel a Él. El Espíritu te anhela celosamente. ¿Tú tienes claro eso? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que tú no eres tuyo. Que tu vida no es tuya para hacer lo que tú quieres. El verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios provee abundante gracia para que podamos vencer la envidia, la codicia, el anhelo de placer, el querer parecernos al mundo, ese adulterio espiritual. Todo eso Dios provee mayor gracia. Pero para dejar a un lado esas contiendas, esos pleitos y tener una actitud correcta y no ser alma adúltera, el Señor quiere que tú seas humilde, que tú te sometas a Él, te humilles. Tiene que ser humilde. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él provee gracia y va a dar gracia, pero tú tienes que ser humilde. Venir ante Él, reconociendo tu necesidad de Él. Dice el Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios lo mira de lejos y dice, así no es, así no va a lograr nada. Puedes pedir, estás pidiendo para gastar en tus deleites. Puedes seguir corriendo solo y no estar ni siquiera pidiendo porque no va conforme a la voluntad de Dios. Como dijimos, peticiones ni siquiera planteadas a Dios, Dios no la va a responder. Ese anhelo de ese corazón que lo que tiene es pecado, que lo que quiere llevarlo a la ruina. Si tuviera la respuesta a esa oración, quién sabe, se puede hasta perder en su vida espiritual, apartarse del Dios vivo. El verso 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí tenemos un verso que muchas veces se usa solo, está correcto, porque es un llamado a someternos a Dios. En primer lugar, tú tienes que someterte a Dios. Pero en el contexto del pasaje vemos que, mira, tú tienes que tener lejos la codicia, la envidia, tú tienes que acercarte a Dios, tú no puedes ser un alma adúltera, tú tienes que saber cómo va a pedir. Pero ya cuando llega a este punto, dice, someteos a Dios. Y ha dicho antes que Dios da gracia a quienes, a los humildes. Tú tienes que tener humildad y someterte a Dios. Humildemente someterse. Todo el que se somete está en una actitud de humildad. Someteos a Dios. Y esto es algo activo, no es pasivo. Es algo activo que yo decidí someterme a Dios.
Decidí no andar en mi orgullo, mi vanidad. Decidí andar sin soberbia, decidí humillarme a Dios, someterme a Él. Que esa es su voluntad para mi vida, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, aunque yo no entienda, aunque no vea ahora mismo el resultado, pero eso es lo que Él espera de mí en el presente. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero requiere una activa obediencia de nuestra parte. Él está contando con eso y Él ha dispuesto buenas obras para que andemos de antemano. Él dispuso esas buenas obras de antemano para que tú andes en ella. Ahora te toca a ti disponerte a andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas. Someterte a Dios, querer hacer su voluntad, querer obedecerle, seguirle. Entonces el orgullo y la soberbia no tienen ningún lugar cuando hablamos de sometimiento a Dios, rendir nuestra voluntad a Dios. Luego viene, después de que tú estás sometido a Dios, resistir al diablo. Luego de que tú estás sometido a Dios, resistir al diablo. Esto no es una fórmula mágica que tú vas a decir, no, es que tú tienes que estar sometido a Dios primero. Resistir al diablo. Y esto es algo activo también. Como activo fue someterte a Dios, activo es resistir al diablo. El diablo va a tirar ofertas, va a tirar tentaciones, va a presentar el plan que él tiene para tu vida. Tú tienes que resistirlo, decir no. Conmigo no, en mi vida no. Eso no va. Voy a agradar a Dios, me voy a someter a Dios, voy a obedecer a Dios. Porque el enemigo tiene un plan para destruir tu vida. Está en ti con el poder del Espíritu Santo y sometido a Dios, que tú rechaces ese plan y sigas en el camino de la vida cristiana, agradando, honrando a Dios. Y no te apartes del Dios vivo y de su propósito para tu vida. Entonces, hay ofertas, hay planes, hay tentaciones, hay dardos que lanza el enemigo. Tenemos que rechazarlo, resistirlo al diablo. Pero tenemos que estar sometidos a Dios primero. Él huirá de vosotros. El enemigo va a tener que huir cuando tú estás sometido a Dios y tú lo estás resistiendo. No hay otra fórmula. Esa es la manera. Someterte a Dios, resistir al diablo y él va a tener que huir. Está claro en la palabra de Dios. La palabra del Señor no falla. Y dice, y él huirá de vosotros. Él tendrá que salir corriendo y huirá de vosotros el enemigo. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí que yo quiero sentir más a Dios, estar más cerca de Dios. Bueno, acércate tú a Dios. No como algo místico, mágico, que fue a un culto allí sentí. Esto no se trata de sentir aquí, allí, porque en otra iglesia va a sentir mejor el aire acondicionado. Hay gente que está buscando mejor aire. Hay aire mejor en otras iglesias. Hay luces más bonitas en otras. Hay mejor sonido en otras. Pero ¿de qué se trata? Es de tú estar congregado donde Dios quiere que tú estés. Que tú sirvas y uses los dones, talentos que Él te ha dado para el reino de los cielos. Que tú ministres a los otros. Tú le obedezcas, le agrade. Y Dios no te va a bendecir en todo contexto. Donde Él quiere que tú estés, que Dios te va a bendecir. Entonces, cuando dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, una parte activa tuya de tú venir delante del Señor, presentarte delante de Él, querer honrarle, agradarle. Dios quiere tener cercanía con cada ser humano, pero cada persona tiene que acercarse genuinamente ante Él. Hay una correspondencia por parte de Dios. Cuando el pecador se acerca a Dios, Dios se va a acercar a Él. Cuando dice pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios es clemente y misericordioso cuando nosotros nos volvemos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. El rey Ezequías, en un momento en que convocó a celebrar la Pascua a Jehová, él mandó este mensaje a todo Israel y Judá. Y este mensaje dice así, 2 de Crónicas 30, verso 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Un llamado al ser humano a acercarse a Dios, a volverse a Él para Dios volverse al ser humano. Acercaos a Dios, como vimos en el pasaje de Santiago 4, verso 8, y Él se acercará a vosotros.
Entonces, pecadores, limpiad las manos. Un llamado al pecador a que limpie sus manos. Y hay un pasaje muy interesante en Salmo 24, versos 3 al 5. Aquí la palabra del Señor nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Está hablando del limpio de manos y puro de corazón. El pasaje de Santiago 4, verso 8 nos habla de pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tiene que estar limpia las manos, tiene que estar puro el corazón. Cuando habla de limpio de manos, un comentario dice: los que pueden entrar a la presencia de Dios son aquellos que conducen sus asuntos con integridad. La religiosidad formal carece de significado sin consagración espiritual y una conducta ética. Tú estar aquí hoy domingo, no tiene sentido si tú el lunes eres otra persona y te conduces sin ética y todo esto fue algo religioso que tuve delante de Dios y me gocé. Es fácil ser cristiano los domingos. Ser cristiano los lunes es difícil. Y el resto de la semana. Todo esto puede ser una religiosidad que te veamos aquí, calentando bancos, pero en la semana es que se nota si tú eres cristiano, si tú y yo somos cristianos. Entonces, limpio de manos. Y cuando habla de vosotros los de doble ánimo, ya el autor de Santiago había presentado en Santiago 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A Dios no le agrada el doble ánimo. Dios quiere que haya un ánimo firme, decidido. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido obedecer. Decidió Daniel no contaminarse con la porción de la comida del rey y el vino que ofrecía. José salió corriendo, aunque tuvo que dejar la ropa, pero salió corriendo, evitó la tentación. Que tenga una firmeza, no un doble ánimo, no un hoy sí, mañana no. Eso no le agrada a Dios, esa inconstancia. Y cuando habla de vosotros los de doble ánimo, en Santiago 4, verso 8, purificad vuestro corazón. El corazón tiene que ser purificado para que sea del agrado de Dios. Tiene que haber una firmeza en la decisión de servir y honrar a Dios. El verso 9 nos dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos y lamentad y llorad. Esas son todas características de un arrepentimiento genuino. Que tú te aflijas, que tú te lamentes, que tú llores. Y así eso también es visible. Hubo un arrepentimiento genuino. Que tu risa se convierta en ¿qué? En lloro. Tu risa se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Es decir, una transformación, un compungimiento genuino, que tú de verdad estás arrepentido, estás genuinamente avergonzado de tu pecado. Hubo una conversión, un cambio, hubo una purificación de tu corazón, una limpieza de tus manos, que tú te acercaste a Dios. Eso es lo que Dios espera. Entonces no hay lugar para el orgullo, sino para lloro y tristeza, un reflejo de humildad y de un genuino arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. Una conversión genuina, un cambio genuino en el corazón. Y dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Vuelve a decir otra vez que te humilles. Él te va a exaltar. Dios se ocupa de exaltar a aquellos que se humillan delante de Él. Proverbios 16, 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esas actitudes de altivez, de soberbia, Dios que hace así en un momento trae caída, trae quebrantamiento, pero realmente Dios está esperando un corazón humilde, una persona que genuinamente viene delante de Él, afligido, arrepentido, avergonzado por su pecado, que llora, que tiene compungimiento, que se vuelve a Él de corazón. Dice otra vez Santiago 4:6, que ya lo leímos, la segunda parte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De quién tú eres amigo? ¿De Dios o del mundo? Vamos a cerrar los ojos en este momento. Si Dios ha hablado a tu vida, no queremos que esto sea un mensaje más, que tú salgas de la iglesia sin tener realmente esa cercanía a Dios que Él quiere. Donde Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay un llamado a ser humilde, a venir humillado delante de Dios. Dios quiere que tú tengas manos limpias
Que tú dejes el adulterio espiritual. Que tú digas, es a Jehová mi Dios que voy a seguir. He decidido seguir a Jesucristo. El Espíritu Santo mora en mí. Soy templo del Espíritu Santo. El Dios Trino lo voy a honrar con mi vida. Que tú determines ser humilde, acercarte a Dios con ese arrepentimiento genuino. Que Dios quiere que tú tengas manos limpias y corazón purificado. Humíllate ante Dios y Él te exaltará. Humíllate ante Dios y Él te exaltará. Y ahí donde tú estás, todo ojo cerrado, toda cabeza, nadie tiene que estar mirando a su lado. Si Dios ha hablado a tu vida y tú necesitas oración, tú quieres decir, pastor, quiero que ore por mí, te puedes poner en pie en tu banco. No tiene que hacer ruido, nadie tiene que estar mirando, los niños ni jóvenes. Tú solamente te pones de pie y tú dices, Dios ha hablado a mi vida, tengo que acercarme más a Él, tengo que ser humilde. Si alguno de estos versos han hablado a tu vida, a tu corazón, tú necesitas oración. Ahí con todo ojo cerrado, tú solamente te pones de pie donde tú estás, dando a entender que Dios ha hablado a tu vida en este mensaje y tú necesitas oración. Nadie tiene que mirar quién se está poniendo de pie. Quizás esos ojos abiertos son los que deben estarse arrepintiendo, porque Dios te está esperando que tú mejor ores, revise tu corazón y ores por alguna otra persona que pueda tener que en este momento tomar la decisión de ponerse en pie. Si tú no te vas a poner de pie, no esté mirando, está orando mejor. Si Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, tú entiendes que tienes que cambiar actitudes, tienes que dejar adulterio espiritual, quizá alguna cosa que Dios te está llamando a hacer, que requiere pedirle al Señor, pero no pedir para tus deleites. O cualquier aspecto de este mensaje, te puedes poner en pie si necesitas oración. Vamos a orar en breve. Se está acabando el tiempo de poder ponerte en pie. No mires a tu lado. Solamente concéntrate en que Dios, si ha hablado a tu vida, tú necesitas oración, te pones en pie. Vamos a orar. Padre, te presento a cada persona que está en pie, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú has hablado a sus vidas por este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que continúe obrando, trabajando en su vida, su mente, su corazón. Que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Que se pueda cumplir en nuestras vidas esto que tú estás ordenando en tu palabra, Señor. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Vengamos humildemente ante ti, humillados ante ti, Señor. Procurando esa cercanía contigo, Señor, esa comunión contigo, Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor. Mira, Padre, cualquier amistad con el mundo, Padre, erradica todos esos pensamientos, sentimientos, emociones de búsqueda de cosas del mundo, Señor, que son vanas, son temporales. Porque si estos hermanos están en pie, Señor, es que reconocen que necesitan de ti, Señor. ¿Qué tal si tú vinieras hoy, oh Jesús? Estos corazones, Señor, se quieren poner en sintonía contigo, Señor. Necesitan tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Como templos de tu Espíritu Santo, como hijos tuyos, Jesús. Personas que te han reconocido como su único y suficiente Salvador, Jesús. Personas que tú has escogido, Padre. Personas, Señor, que te aman y quieren, Señor, servirte completamente. Sé tu Padre mirando sus corazones, Señor. Obra, Padre, trae fuerzas nuevas para luchar contra tentaciones, Padre, que puedan someterse a ti, puedan resistir al diablo, Señor, que el diablo tenga que huir de ellos, Señor. Sé tu Padre glorificándote en sus vidas, Padre, obrando como tú quieres hacerlo, Padre, que sea de impacto en sus familias, impacto, Señor, ante el mundo, Señor, de la obra maravillosa que tú haces a través de ellos, Señor. Que tú les uses, Señor, en gran manera, Señor, que venga ese cambio, esa transformación que solo puede traer tu Espíritu Santo, y esto sea para tu honra y gloria de gran bendición. Con todo cerrado, los hermanos que estaban en pie pueden sentarse ahora. Tú sigue con tus ojos cerrados. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos ser hacedores de ella. Que podamos, Señor, aplicar lo que dice tu palabra, Señor. Que no haya adulterio espiritual en nosotros. Que haya una genuina fe. Vivir la vida cristiana, Señor, día tras día. Que te agrademos y honremos como iglesia Misión Bíblica, Señor. A nivel particular, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Te honremos con nuestra vida y acciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.